tardes. Buenas tardes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de predicar el Evangelio. Y bueno, como dijo el hermano Paco, el texto que el Señor ha puesto en mi corazón hace ya bastante tiempo es un texto muy sencillo, que muchos conocemos ya. Es verdad que hace alusión el epígrafe, el título que hemos leído a Pedro. No es tanto Pedro el protagonista en el día de hoy, pero sí aquel que hace la pregunta. Y Pedro responde. Entonces, para empezar, esa misma pregunta que hace el Señor, primero diciendo qué dicen los demás de mí y después ustedes qué dicen de mí, es la pregunta que tenemos que tener hoy en nuestra cabeza durante esta tarde, con la ayuda del Señor. La pregunta sería, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No es trivial esta pregunta. Y si bien el hermano nos ha leído el texto en Marcos, yo quisiera centrarme más en el texto paralelo, porque también podemos encontrar en Mateo y en Lucas la misma historia con diferentes matices. Pero quizás haremos más alusión a Lucas, capítulo 9, y también a Mateo, capítulo 16. Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 20. Vamos a leer lo que es corto y nos refresca un poco esta confesión de Pedro y esta pregunta del Señor que es tan importante. Recordemos, para nosotros, ¿quién es Jesús en esta tarde? Lucas 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Me gustaría empezar con esa pregunta que hacíamos al principio. ¿Quién es Jesús para ti en esta tarde? Y decíamos que no es una pregunta trivial, no es cualquier tipo de pregunta. Incluso alguno podría pensar que hablar de Jesús ya no es tan relevante. Hablar de Jesús ya no es lo más importante y más en nuestro contexto, porque sería preferible hablar de otros asuntos más actuales. ¿O acaso no es así? ¿Cuántos asuntos no son interesantes en el día de hoy y no son importantes? ¿Cuánta cantidad, verdad, de temas que se nos pueden ocurrir hoy en día? ¿Por qué no hablar de política, verdad? ¿Por qué no hablar de política? Nos bombardean con la política. ¿Por qué no hablar de economía? ¿Por qué no comparar los tiempos? ¿Por qué no hablar de la educación, de la sanidad? Son temas importantes. O quizás olvidemos todo esto y hablemos de algo que nos pueda hacer olvidar todas estas cosas. Hablemos de deportes o de cosas que nos puedan agradar los oídos, porque estamos cansados de escuchar todas estas cosas. Pero hablarme de Jesús, otra vez, ¿por qué es importante hablar de Jesús? Pues miren, hay mucha confusión sobre la persona de Jesús. Hay mucha confusión, a veces más de la que imaginamos. Y investigando un poco a través de diferentes medios, para mi sorpresa, he visto que hay mucha confusión incluso entre aquellos que se dicen ser creyentes, que se dicen ser cristianos, que no saben quién es Jesús, que tienen dudas de la obra del Señor Jesús. Miren, he seleccionado algunas encuestas, apenas 3 o 4 encuestas. No voy a dar muchos datos, pero si al final quieren, yo se las puedo mandar, tanto los enlaces como las referencias. Y he seleccionado algunos países de tradición cristiana, medianamente, para ver cómo está la opinión acerca del Señor Jesucristo a día de hoy, porque podemos imaginarnos muchas cosas. Sabemos también, y hay que decir que las encuestas hay que cogerlas con pinzas, pero sí podemos hablar de tendencias.
generales. Miren, en Estados Unidos se realizó una encuesta en el 2021, hace poquito. 3.106 estadounidenses entre 18 y 55 años. Ellos afirmaban ser cristianos devotos. Y miren lo que afirman los datos de esta encuesta en Estados Unidos. Más del 60% de estas personas, de 3.106 personas, más del 60% afirmaba que Jesús era igual a Buda o a Mahoma, porque todos eran iguales con respecto al camino de la salvación. Y eran creyentes devotos los que afirmaban estas cosas. Ponían a Jesús al mismo nivel que Mahoma o que Buda. Pero ahí no queda la cosa. Menos de la mitad de los encuestados estuvieron firmemente de acuerdo en que Jesús murió para redimirnos y volverá para salvarnos. Menos de la mitad de 3.100 personas estaban convencidas de que Jesús murió para redimirnos. Y más aún, no tenían la esperanza, siendo cristianos, de que volvería a rescatarnos. Y otro de los datos, hay muchos, pero otro de los datos que cogía porque me parecía ya increíble era que cuando se les preguntaba si Jesús pecó como otras personas en esta tierra, el 30% decía que sí o no estaba seguro. Es decir, que el Jesús que tienen en su cabeza es un Jesús que puede ser Mahoma, que puede ser Buda, es un Jesús que peca como nosotros, es un Jesús que no se sabe si volverá. Este es el Jesús que ellos afirman que es el de la Biblia o el que ellos creen. Y hablamos de Estados Unidos, pero fíjense, buscaba otra referencia de ya no un país, sino un continente entero, Australia. Y decía, bueno, pues quizás con la colonización por parte de los ingleses tendrían todavía una forma de pensar de Cristo más bíblica que los estadounidenses. 2021, 1.286 personas en esta encuesta. Se les hizo la siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes declaraciones refleja mejor acerca de Jesucristo? Y ponían una serie de frases que definían a Jesús, pero habían tres que me parecían más significativas. Y les digo los porcentajes de esas 1.286 personas australianas. El 22% afirma, 22% que Jesús es un personaje mitológico o ficticio. El 29% no sabe si Jesús vivió. Y solo el 49% afirma que Jesús fue una persona que realmente vivió en esta tierra. Pero vayamos a Reino Unido, que es el último país que seleccionaba. La misma encuesta, 2022. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Que las cifras varían mucho con respecto a Australia? Yo lo pensaba, pero no es así. Incluso hay cifras mucho peores para ser Reino Unido. Por lo menos eso pensaba yo. En Reino Unido, los que piensan que Jesús era un ser humano real que vivió en esta tierra fue el 54%. Recuerden que era el 49% en Australia. Los que creen que Jesús es un personaje ficticio son el 28% de la muestra, el 28%. Y el 18% no sabe si existió. Y estamos hablando de Reino Unido. Pero en un último intento de buscar, quizás ya no por países específicamente, sino por estratos de la sociedad, busqué qué pensaban nuestros jóvenes de 13 a 18 años. ¿Qué pensaban? Y aquí 26 países, 25.000 personas hablaron de Jesús, su Jesús, el de cada uno en particular. Miren, de
esos 26 países con una media de 1.100 personas por país, 25.000 en total, el 22% solamente, el 22% decía que eran cristianos comprometidos, lo que conocemos como practicantes. El 30% se clasificaba como cristianos no practicantes de tradición cristiana, cristianos nominales. Y el resto, que es la mitad, decía ser agnóstico, ateo o seguir otras religiones. Sin embargo, y antes de terminar con estos datos generales, para abrirnos a la pregunta de cómo está el mundo acerca de Jesús, acercarnos, solo el 24% pensaba que Jesús marcaba la diferencia real en el mundo de hoy. Solo el 24% le daban al Señor Jesús la preeminencia. Solo el 23% cree que es posible tener una relación personal con Él. Solo el 23%. El 47% de estos adolescentes creen que Jesús fue crucificado. Y el 33% que resucitó. Y cierto es, hermanos y amigos, en esta tarde que han pasado 2000 años de ese acontecimiento real. Pero es verdad que Jesús sigue siendo hoy una persona de referencia, capaz de generar diferentes reacciones con su persona y con sus enseñanzas. Jesús de Nazaret. Y es que él habló como nadie lo había hecho hasta ese entonces, pero habló cosas duras manifestando bondad, compasión. Por eso su persona suscita numerosos interrogantes. ¿Quién es él? ¿Se acuerdan? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿No es este el carpintero? El Señor Jesús, y solo su nombre a lo largo de la historia desde hace 2000 años, hace que los corazones sientan sorpresa, admiración, alabanza por un lado, pero también escándalo, persecución e incluso la necesidad de eliminarlo. Y no solo a él, sino a sus seguidores. Estas fueron las reacciones desde el principio, no nos engañemos. Y a día de hoy, cuando hablamos de Jesús, también están estas reacciones y estas percepciones. Pero miren, el mismo Jesús lo avisó ya. Lucas capítulo 12, versículo 51. Miren lo que dice allí el Señor Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 51. El Señor ya avisaba lo que iba a pasar después de su partida y el efecto de su mensaje. Lucas 12, 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3 estarán divididos. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Habían leído y escuchado esto alguna vez? ¿Es que acaso el Señor Jesús vino para implantar guerra? El Señor Jesús no vino para implantar guerra, pero su mensaje hacía que las personas se posicionaran a favor o en contra de su mensaje. Y el mensaje de Jesús nos tiene a nosotros también que hacer tomar una decisión en esta tarde. Tenemos que posicionarnos, aceptar el mensaje y a la persona de Jesús o rechazarla. No hay medias tintas con el Evangelio y con la persona del Señor Jesús. Así que lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que en cada familia, en cada vecindario, en cada nación, unos iban a aceptar y abrazar sus palabras y otros iban a rechazarlas. Y eso iba a causar división. Y la vemos en nuestros días, tristemente. O no la vemos al encender nuestro televisor. Es una guerra lo que estamos viendo. Y cada vez más agresiva.
Y cada vez el nombre del Señor Jesús es apartado de todos los lugares, molesta. No se quiere escuchar al Señor Jesús. Así que esto siempre ocurrió, aunque a nosotros nos parezca algo nuevo, algo moderno, esto siempre ocurrió. Pero miren, no vamos a hablar solo del Jesús histórico, porque hay muchas personas que podrían ser referentes, porque tienen un buen mensaje, un mensaje radical, son ejemplos en sus ámbitos. Pero déjame decirte hoy en esta tarde por qué Jesús es más importante que cualquiera de los temas que comentábamos antes, que son ciertamente relevantes, pero por qué Jesús es más importante que cualquier tema o que cualquier persona de este mundo. Ahora bien, muchas personas ven al Señor Jesús, como hemos visto, simplemente como un buen hombre. Otros lo ven como un maestro, otros como un profeta, como una figura mitológica. Para algunos simplemente es irrelevante, no quieren saber nada de él, si existió, si no existió. Y otros no afirman siquiera que fuera real. Así que partimos de una confusión tremenda acerca de quién es Jesús. Pero volvemos a la pregunta que tenemos en nuestra mente. ¿Quién es Jesús para ti en esta tarde? Vamos al texto de Lucas capítulo 9 y vamos a ver lo que pensaban los contemporáneos del Señor Jesús por boca de sus discípulos. Lucas 9, 18 al 21. Si nos vamos al Evangelio de Mateo, al paralelo, allí nos dice hacia dónde iba el Señor, que no nos lo dice Lucas. Y nos dicen que iban a la región de Cesarea de Filipos. El Señor iba a esa región. Y es importante hacer notar esa región, porque el lugar iba a ser un lugar con muchas particularidades. A veces nosotros leemos las ubicaciones y no le damos importancia, pero en este caso hay mucha importancia. Mateo nos narra en el paralelo que iban hacia Cesarea de Filipos y estaba a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, ese mar tan bravo que en tantas ocasiones el Señor tuvo que pasar y sortear y que muchos milagros hizo. Estaba a unos 40 kilómetros. Este pueblo, Cesarea de Filipos, estaba en una elevación a más de 300 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Y como referencia, estaba cerca de la base del famoso monte Hermón. Y esta ciudad, Cesarea de Filipos, pues tiene mucha historia. Herodes el Grande edificó allí un templo de mármol blanco gigante, luego hablaremos de él, en honor a Augusto César. Posteriormente, Felipe amplió esa construcción y le puso el nombre de Cesarea en honor al emperador Tiberio. Y ustedes dirán, pues ¿por qué es importante esto? Pues porque hay dos Cesareas para no confundirnos. Una que está junto al Mediterráneo y otra que va a ser la nuestra, Cesarea de Filipos. De Filipos porque es Felipe, ¿verdad? El que hemos nombrado ahora para diferenciarla. Cesarea de Filipos. ¿Qué decir de esta región? Pues miren, esta región era una región pagana, idólatra. Era una región que tenía dónde elegir el Dios que quería cada uno. No era cualquier región. Y el Señor Jesús, a prácticamente 6 meses de su crucifixión, decide llevar allí a un lugar aparte a sus discípulos. ¿Por qué? A hacerles esta pregunta, pudiendo elegir cualquier sitio. Dicen los historiadores que Cesarea de Filipos tenía muchos dioses. Tenían el templo del dios sirio Baal y que contaba con 14 templos a Baal. Pero tenía más. No eran solo los dioses sirios los únicos que se adoraban allí. En las proximidades también se erguía una gran colina donde se adoraba al gran dios Pan, el dios de la naturaleza. Así que vamos contando. Baal, dios Pan, el dios de la naturaleza, donde las leyendas de los dioses de Grecia se concentraban allí, en Cesarea de Filipos. El dios Pan, de la naturaleza, los Baales, pero hay más. Cesarea de Filipos. Había una cueva y se decía que allí era donde nacía el río Jordán. Josefo, el historiador, escribió: hay una cueva muy hermosa en la montaña, bajo la cual hay una gran cavidad en la tierra, y la caverna es abrupta y prodigiosamente honda.
y llega el agua con su calma. Sobre ella se eleva una gran montaña y por debajo de la caverna surge el río Jordán. La sola idea, hermano, la sola idea de que ese era el lugar del nacimiento del río Jordán haría resumar, imaginar, recordar las memorias de los judíos. El río Jordán y el río Jordán. La fe del judaísmo estaría en el aire para cualquier judío devoto. Pero aún hay una más y la hemos nombrado. ¿Se acuerdan de ese templo grande de mármol blanco que hemos nombrado? Que se veía desde lejos en la ciudad. Ese que Herodes decoró y que Felipe terminó. El lugar se llama Panium, donde está, donde hay una montaña de altura inmensa en cuya ladera por debajo de ella o en su base se abre una cueva oscura. Allí hay un horrible precipicio que se proyecta abruptamente a una gran profundidad y contiene en su base una inmensa cantidad de agua. Y cuando hace bajar algo para medir a qué profundidad está el fondo, no se puede alcanzar nada por su profundidad. Imagínense ese escenario de dioses, o por lo menos de dioses falsos, de lugares donde ir a elegir qué Dios quiero hoy adorar, qué Dios se adapta a mi corazón. Y allí, en ese lugar, con todas esas opciones, Jesús, el carpintero, lleva a sus discípulos y les pregunta quién dicen las personas que soy yo. ¿No les parece paradójico? ¿En qué lugar el Señor les pregunta? Podía haber elegido un lugar santo, un lugar escogido, un lugar especial, y sin embargo están en el lugar donde la idolatría supura. Y no somos nosotros hoy en día los mismos a los que el Señor nos pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? En un lugar de idolatría constante donde no podemos mirar a ningún lado, porque todo es idolatría, todo es pecado, todo va en contra de las normas de Dios. Y el Señor en tu mundo y en mi mundo donde nos está diciendo en esta tarde, ¿quién soy yo para ti? Y nosotros también podemos elegir a quién adorar, cuándo y cómo. Pero miren lo que dice el texto. Vamos al versículo 19 de Lucas 9. El Señor les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos les van a responder. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Al menos fueron tres los que respondieron, dicen los comentaristas. No fue uno solo. Primero sería Juan el Bautista. No fue la primera persona que pensó que había resucitado. ¿Se acuerdan de Herodes? En Mateo capítulo 14, versículo 2. Herodes había matado cruelmente a Juan el Bautista, que había decapitado por una situación previa. Y pensaba que el Señor Jesús era su castigo, era Juan el Bautista resucitado, pero no es así. Es verdad que hubo una relación muy estrecha entre Juan el Bautista y entre Jesús, pero no eran la misma persona. Ambos jugaron un papel importante, pero también habían grandes diferencias. Juan el Bautista preparó el camino a los hombres para recibir el reino de Dios. Y Jesús inició el reino con su ministerio, su muerte y su resurrección. Juan se paró al umbral y Jesús fue la puerta por medio de la cual los hombres entran al reino. Él fue el camino y sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Así que desechamos que sea Juan el Bautista. Pero otros dicen, según el texto, Elías, ¿podría ser Jesús Elías? Malaquías capítulo 4, versículo 5 nos dice el Antiguo Testamento, una profecía, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Ambos eran hombres fuertes en la oración,
Ambos realizaron muchas obras sobrenaturales y ambos lucharon con tesón contra las religiones falsas. Parece que encaja que Jesús pueda ser Elías reencarnado. Pero miren, hay una gran diferencia. Las conquistas de Elías fueron en la esfera de lo físico, con armas físicas, mientras que Jesús utilizó solamente armas espirituales. En vez de derramar sangre de otros, Jesucristo derramó su propia sangre por ti y por mí. Elías vaciló. Si conocemos la historia de Elías, si no les invito a que la lean en el Antiguo Testamento, Elías vaciló, por ejemplo, ante Jezabel. Pero Jesús afirmó su rostro para ir a la cruz y no vaciló. Así que descartamos a Elías. Si vemos otro de los textos paralelos, antes de decir otros profetas, nombran a Jeremías. ¿Podría ser el Señor Jesús Jeremías reencarnado? El profeta Jeremías. Ambos denuncian la maldad, la corrupción. Ambos son perseguidos, sufren injustamente. Pero mire, hay una diferencia importante. Jeremías solo anuncia la creación de un nuevo pacto en el futuro. Y dice que ese pacto va a conseguir el perdón de los pecadores en Jeremías 31:31. No vamos a leerlo por amor al tiempo, pero allí diría, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sin embargo, el Señor Jesús en Mateo 26:28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que Jesús mismo realizó el nuevo pacto, no lo anunció. Jesús mismo realizó el nuevo pacto por el derramamiento de su sangre. Así que no es Jeremías, no es Elías, tampoco es otro de los profetas del Antiguo Testamento. Pero podemos salir de este texto donde vemos una pregunta directa a sus discípulos y podemos ver al menos tres formas de ver a Jesús muy directas en su tiempo, también de sus contemporáneos. Y yo me preguntaba, ¿qué pensaban sus vecinos? ¿Qué pensaban los vecinos de Jesús de quién era Jesús? Pues si nos vamos a Mateo 13, y si le pido que me acompañen, Mateo 13:54, vamos a ver lo que opinaban sus vecinos de Nazaret. Mateo 13:54 al 58. Aquellos que le vieron crecer, aquellos que verían quién es Jesús. ¿O acaso si ustedes quieren saber cómo es alguien, no le preguntan a las personas más cercanas? Seguro que ellos no se equivocarán. Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55 de Mateo 13. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Saben por qué? Por lo que dice ahora. A causa de la incredulidad de ellos. No querían creer. El Señor Jesús se había manifestado, porque al principio dijo se maravillaban, pero después dijeron, es Jesús el hijo de José el carpintero. Y el Señor Jesús se fue por su incredulidad, no querían creer. Y entonces pensaba, si sus vecinos hablan mal de él, ¿qué pensarán sus hermanos? Los hemos nombrado, ¿verdad? Jacobo, José, Simón y Judas. Los hermanos conocen también a sus hermanos. Juan capítulo 7, versículo 3. ¿Qué dicen de Jesús sus hermanos? Juan capítulo 7, versículos 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen.
porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Y miren lo que dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni aun sus hermanos creían en él. El Señor se estaba manifestando. El Señor había hecho obras milagrosas, y ni aun los más cercanos, como sus vecinos, como sus hermanos, creían en él. Y miren, en Juan 11:45 vemos a un grupo que tristemente arrastró a la mayoría del pueblo. Eran los religiosos, Juan 11:45, y es el último grupo que quería hacer notar. Religiosos que no quieren saber nada del Señor Jesús. Religiosos que ven los milagros del Señor Jesús ante sus ojos y dicen, estos milagros los hace porque el príncipe de los demonios está en él, por medio de Belcebú. No se fíen de él, es un mentiroso, es un estafador. Ante la verdad en sus ojos, solo pueden sacar estos argumentos. Juan capítulo 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero miren ahora el 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Miren qué falsedad. Este hombre hace muchas señales. ¿Qué haremos? No nos vamos a preguntar por qué hace estas señales. ¿A quién se las hace? ¿Coinciden con las profecías del Antiguo Testamento? No vamos a preguntarnos esto. Vamos a mirarlo desde este punto de vista, el que vamos a ver ahora. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, versículo 48. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Para eso fue el concilio. ¿Qué nos conviene a nosotros en nuestra posición, en nuestra tradición, hacer con Jesús? No si Jesús decía la verdad, no si hay que contrastar lo que dice Jesús con los libros del Antiguo Testamento, los libros proféticos, no. Es negar la verdad y la realidad. También había un grupo así. Y mi pregunta en esta tarde es, después de haber visto todas estas visiones contemporáneas del Señor Jesús, si hemos cambiado en algo. Querido amigo, si hemos cambiado en algo. Pues yo creo que no, porque si revisamos las encuestas que vimos al principio, pues prácticamente podemos hablar de un Jesús que puede ser mitológico, que no existió, y si existió fue una persona que intentó cambiar el mundo, pero que dejó su vida por el camino. Y en el mejor de los casos, si creemos que Jesús fue quien dijo ser, no pensamos que murió en la cruz por nuestros pecados, ni pensamos que resucitó y que volverá a buscarnos. ¿No son estas las mismas respuestas a la pregunta de siempre? ¿Quién es Jesús para ti en esta tarde? Muchos no le creen por su sencillez. ¿Cómo el Hijo de Dios puede ser tan sencillo? ¿Cómo el Hijo de Dios puede venir a este mundo a hacerse carne como nosotros y siendo hombre, servirnos a nosotros y dar la vida por nosotros? Eso es imposible. Un Dios no puede hacer eso. Otros simplemente no quieren saber nada porque va en detrimento de sus intereses de poder, de gloria, de fama para su vida. No me interesa que Jesús sea realidad. Va en contra de lo que yo aspiro en mi vida. Pero miren, no deja de sorprender si estudiamos el Nuevo Testamento y los Evangelios,
que a medida que va pasando el tiempo desde que el Señor Jesús se presenta, la fama del Señor Jesús va disminuyendo, va a menos, porque no llega a las expectativas de lo que los judíos deseaban del Señor Jesús. Ellos no sabían quién era el Señor Jesús, pero querían a alguien que les libertara del yugo romano. Querían a alguien que les libertara políticamente, con un ejército si hiciera falta. Pero el Señor venía a hablarnos de un reino en el corazón, un reino espiritual y también celestial, que nada tiene que ver con eso que ellos querían. Así que no es raro, triste, ¿verdad?, que los discípulos digan esto, porque iría a peor una vez el Señor Jesús entrara a Jerusalén. Allí veríamos la realidad del corazón humano. Cuando el Señor Jesús no hace lo que nosotros queremos que haga o pensamos, entonces crucifícalo, crucifícalo. Versículo 20. ¿Quién decís que soy yo? Volvemos a nuestro texto en Lucas capítulo 9. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Simón Pedro, ¿verdad?, es el que dice, tú eres el Cristo de Dios. Y la versión de Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren, el Señor no necesitaba saber lo que opinaban de Él, pero sí es verdad que tenemos que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio, no solo de palabras, también con nuestras vidas. El Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Al Señor nadie le puede engañar. Es necesario entender que cuando dicen que es el Cristo, está hablando de tres oficios desde el Antiguo Testamento que son sagrados, que son notorios, y que la persona del Señor Jesús los reunía. Cuando ellos dicen que es el Cristo, el ungido, el Mesías, están hablando que el Señor Jesús tenía esos tres grandes oficios, el real, el sacerdotal y el profético. Los tres estaban en la persona del Señor Jesús. Él era descendiente de David, del rey David, Mateo 1, 32 y 33. Él era el profeta anunciado por Moisés al pueblo de Israel, que vendría en un momento determinado, de Deuteronomios 18, 15, y por amor al tiempo no vamos a leerlo. Y él era también sacerdote, según la orden de Melquisedec, que sustituiría el antiguo orden de la dispensación de la ley. Salmo 110, 4. Ellos habían visto las obras omnipotentes de Jesús. ¿Qué obras eran estas? Pues miren, entre otras, cuando calmaba la tempestad, cuando alimentaba a los 5.000, todo eso dejó huella en sus corazones. Esa palabra llena de autoridad, ese ordenar a la naturaleza y ser obedecido, ese mandar a la enfermedad y restaurar la salud, echaba fuera demonios y abandonaban sus posesiones instantáneamente. Todos ellos reconocían que Jesús no era un mero hombre, ni tan siquiera un profeta, era el enviado de Dios, el Mesías prometido. Pero seguimos con la pregunta. Para ti en esta tarde, ¿quién es Jesús? Y si aprendemos algo en este pasaje, es que no hay categoría humana para meter al Señor Jesús en ella. El Señor Jesús es un maestro, pero no es comparable a cualquier maestro. El Señor Jesús es un profeta, pero no es comparable a cualquier profeta. Es un sacerdote, pero no es comparable a cualquier sacerdote. El Señor Jesús no tiene comparación, es unigénito, es único. Aprendemos que el Señor Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Dijo Napoleón una vez en un discurso, yo conozco a los hombres y Jesucristo es más que un hombre. Y en segundo lugar, este pasaje también nos habla de que este descubrimiento de quién es Jesús, en el que estamos incidiendo esta tarde, quién es Jesús para ti, es un descubrimiento personal. No es un descubrimiento que tú puedas conseguir de otra persona. Es un descubrimiento que tiene que ser entre tú y Jesús. Y por eso te pregunta Jesús a ti en esta tarde, ¿quién soy yo para ti? No quién soy yo para tu amigo, tu amiga, tu padre, tu hermana, tu tío. ¿Quién soy yo para ti?
Afirma Carballosa, y está citando a William Barclay, nuestro conocimiento de Jesús no debe ser de segunda mano. Y el mercado de segunda mano sirve para mucho. Pero si hablamos del conocimiento del Señor Jesús y nuestra relación personal, no puede ser de segunda mano. Puede que uno sepa todo lo que se ha dicho acerca de Jesús, que conozca toda la cristología, todas las enseñanzas de Cristo y lo que supone, que se ha enseñado, que seas capaz de hacer un resumen de los grandes teólogos acerca de Jesús. Y sin embargo, a pesar de todo esto, no seas cristiano. ¿Se acuerdan de las encuestas al principio? Todos se decían cristianos devotos, pero cuánta confusión tenían con Cristo. El cristianismo no consiste en saber acerca de Jesús, sino en conocer a Jesús. Jesucristo demanda en esta tarde un veredicto personal por tu parte, no solo a Pedro ni al resto de discípulos. Jesús te está diciendo, ¿qué piensas tú de mí? Y ahora sí, para ir terminando, ¿quién es Jesucristo? Pues miren, déjenme decirle que no hemos dicho en ningún momento quién fue Jesús. No lo hemos dicho en ningún momento, porque en pasado no se puede hablar de Jesús, a diferencia de todas las personas históricas tan famosas y relevantes. Hemos dicho en todo momento quién es Jesús, porque Jesús está vivo. No es cualquier cosa decir esto. Jesús está vivo, a diferencia de todos los personajes que nombramos anteriormente. Jesús está vivo porque Él es la vida en su sentido más amplio. Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y tomando las palabras del apóstol Pablo, vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que nos redimiera, dice Gálatas. De la misma manera, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En esta tarde, el mensaje del Evangelio sigue vigente para ti, así como sigue vivo el Señor Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la Biblia afirma que los hombres y las mujeres estamos descarriados como ovejas sin pastor. Los hombres y las mujeres en este mundo estamos descarriados como ovejas sin pastor. Pero qué buena noticia saber que Jesús afirma que Él es el buen pastor, pero no cualquier buen pastor. Es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jesucristo entregó su vida en la cruz voluntariamente para librar al hombre de la condenación eterna. Esto es el infierno. El infierno que también es real. La separación entre el hombre y Dios por la eternidad. Dice el Evangelio de Juan que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Y afirma que los que en Él creen no se pierden, mas tienen vida eterna. Si la paga del pecado es la muerte, Jesús ha padecido nuestra muerte y ha derramado su preciosa sangre como un cordero sin mancha, perfecto como el pago. Por lo tanto, todo aquel que acuda a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo su maldad, y a Jesucristo como su Salvador y Señor personal, será salvo. Es decir, la deuda quedará saldada. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Querido amigo, en esta tarde, si amas la verdad y la vida, tienes que amar a Jesucristo. Porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Un día, más tarde o más temprano, nuestra vida acabará y todos partiremos de este mundo. ¿Y qué pasará entonces? La Biblia dice que seremos juzgados, cada uno de nosotros de manera particular. Y yo te pregunto hoy, ¿en quién has depositado tu confianza para el juicio delante de Dios? ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es tan fiable? ¿Quién es digno? Quizás una estrella de cine, un famoso deportista. Él va a pagar el precio de tu castigo el día del juicio.
Él dirá, yo estoy aquí, iré al infierno por fulanito, por menganito, seguro que lo hará. ¿En quién has depositado tu fe, tu vida, tus esperanzas? ¿Quién será tu abogado para el día del juicio? Porque la Biblia afirma que no hay justo en esta tierra, ni aun uno. Nadie es apto para interceder por nosotros, ni tan siquiera la persona más espiritual, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero te diré, ¿quién es mi abogado? Porque yo ya tengo abogado para ese día. Bueno, lo tengo ya, para que siga intercediendo a día de hoy por mí. Y muchos aquí ya tenemos a este abogado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es mi abogado. Al comenzar, decíamos ya para acabar, ¿por qué hablar de Jesús en estos tiempos con tantos temas aparentemente tan importantes, tan relevantes? ¿Por qué hablar de Jesús? Pues por lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12, podría ser una respuesta. Porque en ningún otro hay salvación y porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso tenemos que seguir hablando de Jesús. No hay otro. No hay nada, no hay nadie como Jesús. Jesucristo es el único que puede mediar en este conflicto entre Dios y los hombres. Él es 100% Dios y 100% hombre, pero sin pecado. No como lo que decían los de la encuesta. Él no pecó y por eso puede mediar por nosotros. Así que, amigo, en esta tarde, si entregas hoy tu vida a Cristo, podrás tomar como propias las palabras que el apóstol Pablo escribió, guiado por el Espíritu Santo. Y esto lo podemos decir todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y que le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Romanos 8:34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Recuerden, estamos condenados, pero si hemos pasado de muerte a vida, si Jesucristo es ya nuestro abogado, ahora podemos decir, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Jesús te dice en esta tarde, amigo, ¿quién soy yo para ti? No es cualquier cosa. Tu vida y tu destino eterno depende de esa respuesta. Entrégale hoy tu vida. Ese es nuestro anhelo en nuestro corazón. Entrégale hoy tu vida. Hoy es día de salvación. Y que podamos decir todos a Jesús en esta tarde, como Simón Pedro le respondió, con la misma convicción, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén.